a la forma en que se presenta la materia a nivel macroscópico, que es la manera en que las partículas submicroscópicas se han ido agregando al conjunto, la llamamos estado de agregación. Hay tres estados típicos: sólido, líquido y gaseoso. En cada uno de estos estados, la materia posee propiedades diferentes. Se puede hacer transiciones entre estos estados, transfiriendo energía al sistema desde el entorno o viceversa. La vaporización puede ser superficial. Cuando dejamos un vaso con agua en un ambiente de aire cuya humedad, que indica su contenido de agua gaseosa, no ha llegado al valor límite de saturación, podemos percibir la disminución del nivel de agua como resultado de la evaporación espontánea. La vaporización también puede verificarse en todo el volumen del líquido. Cuando ponemos a hervir agua en la hornalla, vemos que se generan burbujas en el seno del líquido, de modo que no solo hay transferencia a la fase vapor en la superficie. Este fenómeno se denomina ebullición. Muchos autores distinguen entre gas y vapor. El gas se encuentra como tal en las condiciones ambientales ideales para el ser humano, típicamente 25 grados Celsius y una atmósfera. En tanto, el vapor se presenta como líquido o sólido. Cuando nos referimos al metano en condiciones ambientales, decimos gas metano, y si queremos pasarlo al estado líquido, decimos que lo licuamos. Por otro lado, cuando ponemos agua a 25 grados Celsius y una atmósfera en un recipiente en contacto con aire seco y el agua se evapora, decimos que el aire incorporó vapor de agua. Y al proceso inverso, es decir, de agua en forma de vapor a agua líquida, lo llamamos condensación. Resumiendo, se licúa un gas y se condensa un vapor. Muchos textos hablan de volatilización en vez de sublimación progresiva, y de sublimación en vez de sublimación regresiva o inversa. Cerca del 0 Kelvin, ejerciendo sobre el sistema la debida presión, se puede licuar el helio, material de fuerzas intermoleculares muy débiles. También aumentando la temperatura o disminuyendo la presión, podemos obtener en forma gaseosa un material que es sólido. Pregunta: ¿un bloque de mármol es sólido? Respuesta: depende de la presión y la temperatura imperante. El estado de agregación de un sistema dependerá, entonces, de las condiciones a las que se lo someta. En esta diapositiva se reseñan las características de cada estado de agregación típico, haciendo hincapié en la energía individual de las partículas. Los diagramas de fase que analizaremos son para sustancias puras. Una fase es una región del espacio en la que todas las propiedades físicas de un material son esencialmente uniformes. Un sistema puede ser homogéneo y en tal caso tendrá una sola fase, o heterogéneo y tendrá más de una. Los puntos de las curvas dibujadas son sistemas heterogéneos en equilibrio. El diagrama de fases vincula los distintos estados de agregación que presenta la materia. La proyección sobre los planos de coordenadas del diagrama tridimensional genera los diagramas bidimensionales que utilizaremos en esta materia, enfocados en el rango de variables que nos interesa. En el diagrama P versus T, el punto crítico tiene como coordenadas la temperatura crítica y la presión crítica. La temperatura crítica es la máxima temperatura a la que puede licuarse un gas o condensarse un vapor, y la presión crítica es la mínima presión que debe ejercerse sobre el sistema para que se licúe o condense a esa temperatura.
Por encima de la temperatura crítica de la sustancia, ningún gas puede licuarse o vapor condensarse. El estado que prevalece por sobre estas variables críticas es el fluido supercrítico. En el punto triple coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso. El diagrama P versus B muestra una evolución isotérmica seguida por una evolución isobárica en la región de gases ideales. El diagrama T versus B muestra una evolución isobárica e introduce los términos vapor sobrecalentado y líquido subenfriado. La región de mezcla saturada se identifica en química como campana. Para entender qué es el vapor sobrecalentado, refiere una experiencia. Usted tiene un sistema con agua en estado líquido, agrega calor y lleva el sistema hasta ebullición. Una vez que todo el líquido pasó a vapor, si sigue agregando calor, tendrá un vapor sobrecalentado. Cuando se habla de un líquido subenfriado, se alude a un líquido cuya temperatura está por debajo de la temperatura de ebullición normal, o sea, a una presión de 10 a la quinta pascal. El agua pura a 40 grados Celsius y una atmósfera es un líquido subenfriado. En la región supercrítica, zona sombreada en rojo, no existen interfaces definidas. Las fronteras que delimitan los fluidos supercríticos con el líquido y el gas no son puntos de equilibrio, por eso aparecen punteadas. También podemos hablar del plasma, integrado por iones en estado gaseoso a muy altas temperaturas, que muchos autores refieren como el cuarto estado de agregación de la materia. En la parte inferior vemos un diagrama de fases para el agua extendido a altas presiones. Se aprecian distintas regiones polimórficas del sólido. El cambio en la escala de ordenadas a partir del valor 2 deforma la tendencia de la curva sólido-gas. La zona donde los gases tienen comportamiento ideal es a altas temperaturas y relativamente bajas presiones. Allí, las isotermas son hipérbolas regulares, como indica la ecuación. En la figura se muestra una evolución isocora entre 600 y 900 Kelvin. La constante K sub B es la constante de Boltzmann, considerado uno de los padres de la mecánica estadística, ciencia que interpreta el comportamiento de sistemas integrados por una cantidad estadísticamente significativa de componentes, como puede ser un mol. Formalmente, K sub B es la constante que vincula la probabilidad con la entropía, que trataremos más adelante cuando veamos termodinámica. La constante de Boltzmann representa también la constante R para una sola partícula. Los valores normalmente utilizados para la constante R nos permiten relacionar las unidades de energía tradicionales: Joule, caloría y litro atmósfera. En el diagrama P versus T podemos visualizar claramente las zonas de sólido, líquido y gas y las curvas de equilibrio que las delimitan. En el punto triple coexisten los tres estados de agregación. La pendiente de la curva de equilibrio sólido-líquido nos proporciona información acerca de la relación entre la densidad del líquido y la del sólido. Si esta pendiente es negativa, aumentando la presión existirá la posibilidad de que un sólido se convierta en líquido, como vemos en la evolución dibujada en azul. Muy pocas sustancias verifican este comportamiento. Para la gran mayoría, cuando aumentamos la presión, las moléculas se juntan, quedando a una distancia menor en su estado sólido y ocupando un volumen menor para la misma masa,
Entonces el sólido, cuya densidad es mayor para ocupar un volumen menor, se hunde en su propio líquido. Consecuentemente, la pendiente de la curva sólido-líquido es positiva. El comportamiento del agua es anómalo en este aspecto. Las moléculas que pasan del estado líquido al sólido aumentan las distancias entre ellas, requiriendo un mayor volumen para la misma masa, lo que disminuye la densidad. Como consecuencia de este fenómeno experimental, el hielo flota sobre el agua líquida. En el diagrama P versus B se observa el corrimiento hacia la derecha de la curva de equilibrio. El punto triple del diagrama P versus T ahora es una recta en el diagrama P versus B, la recta triple, que es la región del diagrama donde coexisten sólido, líquido y vapor. En la región supercrítica, pequeños cambios en la presión o la temperatura producen grandes cambios en el volumen y, por ende, en la densidad. Acá se compara el diagrama P versus B de una sustancia que se contrae con una que se expande al solidificar. Esta variación de volumen pasa desapercibida en los diagramas P versus T. Pregunta: ¿cuál de los dos diagramas mostrados pertenece al agua? Respuesta: el de la derecha, dado que, para igual masa, el agua sólida ocupa menor volumen que el agua líquida. Se ilustra la diferencia del agua entre los estados líquido y sólido. Cuando la molécula se ordena para integrar el sólido en forma tetraédrica, aparecen fuerzas intermoleculares compatibles con ese ordenamiento que incrementan la distancia promedio entre las moléculas. Este gráfico generaliza el análisis del comportamiento anómalo del agua. El signo de la pendiente de la curva de fusión nos informa si un sólido flotará en su líquido, que es el caso de la curva punteada. En los puntos de fusión, el sólido y el líquido se encuentran en equilibrio dinámico. Se define punto de fusión normal como la temperatura a la cual el sólido y el líquido se encuentran en equilibrio a una presión de 10 a la quinta pascal. Se define punto de ebullición como la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la del ambiente en el que se encuentra el sistema, y será punto de ebullición normal si la presión es 10 a la quinta pascal. Se aprecian las diferencias entre el diagrama P versus T del agua y del dióxido de carbono. Variando la temperatura del agua a la presión de una atmósfera, podemos obtener los tres estados de agregación. Variando la temperatura del dióxido de carbono a la presión de una atmósfera, el material sublima y no hay posibilidades de la aparición de líquido, por eso se lo denomina hielo seco. Obsérvese que el dióxido de carbono sólido se hunde en su líquido. Acá graficamos en un diagrama P versus T una evolución en línea roja punteada que describiré comenzando por el punto E hasta llegar al punto H. En el punto E estamos en la región de gas. De ahí evolucionamos a temperatura constante hasta el punto G, pasando por el F. En el punto F nos posamos en la curva de equilibrio gas-líquido, por lo que coexisten ambos estados. Del punto F al G aumentamos la presión sobre el líquido sin variar la temperatura. Del punto G evolucionamos bajando la temperatura a presión constante por la región del líquido hasta llegar al punto H, donde coexisten líquido y sólido. En el punto F coexisten en equilibrio líquido y gas. Si se reduce el volumen manteniéndose constante la presión y la temperatura, condensará gas en la mezcla y viceversa.
podemos agregar información que surge del gráfico. La curva BC representa la presión de vapor del líquido en función de la temperatura. También la temperatura de ebullición en función de la presión o la curva de equilibrio líquido-vapor. Esta nueva forma del agua, llamada agua superiónica, consiste en un enrejado rígido de átomos de oxígeno a través del cual se mueven núcleos de hidrógeno con carga positiva. Esta forma de agregación fue captada recientemente por la sonda Voyager. No se sabe que exista de manera natural en ninguna parte de la Tierra, pero podría abundar en partes lejanas del sistema solar, incluyendo los mantos de Urano y Neptuno. El agua superiónica se genera a presiones y temperaturas extremadamente altas. El calor allí es suficiente para destruir las uniones químicas entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, mientras que la presión alta mantiene a los átomos de oxígeno, que son más grandes y pesados, en una alineación fija cristalina como la de un sólido. Los iones de hidrógeno, más ligeros, fluyen a través de ella como lo hace un líquido o como electrones en un metal. Científicos del Lawrence Livermore National Laboratory de California realizaron la experiencia que se describe en una celda de diamante conteniendo alrededor de 2 por 10 a la menos 4 mililitros. Este, como tantos otros materiales, puede tener aplicación industrial en un futuro próximo.